episodio de Economía Doméstica con Federico Comesaña. ¿Cómo estás, Fede? Muy bien, ¿y vos, Alejandro? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Un nuevo episodio de este ciclo de 12. El sexto capítulo. Hoy vamos a hablar sobre el ahorro. Vamos a determinar cuál es el comportamiento de los uruguayos frente al ahorro, qué entendemos por ahorro, cómo se diferencia de la inversión. Interesante. Y además vamos a dar algunas claves para ahorrar inteligentemente. Esto en el marco de nuestro ciclo de Economía Doméstica por Ver Más. Que, estos 12 capítulos que cada uno los puede ver en el orden que quiera, on demand, en cualquier momento. Bueno, empezamos hoy por el ahorro y la inversión. El ahorro y la inversión son dos conceptos diferentes que ya hemos hablado por separado hemos los hablado últimos los programas, cuando trabajábamos aquello de en qué moneda colocarme, qué moneda evitar, y hablábamos que una cosa es ahorrar y otra totalmente diferente es invertir. Sí. El ahorro es seguro, lo que quiere el ahorrista es mantener el poder de compra de el dinero que hoy está sacrificándose de no gastar, de no satisfacer necesidades que hoy tiene, sino dejarlo para más adelante para satisfacer otras necesidades. Lo que quiere el ahorrista es asegurarse de que cuando necesite utilizar ese ahorro va a valer exactamente lo mismo, va a poder comprar exactamente lo mismo o al menos las mismas cosas que hoy puede comprar con ese dinero. Bien. A diferencia de la inversión, todo lo demás es inversión. ¿Y a qué me refiero con todo lo demás? Aquello de buscar una rentabilidad, buscar una ganancia, hacer que la plata rinda, que la plata dé sus frutos. Eso es inversión, es asumir un riesgo porque en este mundo nada viene gratis. Siempre hay riesgo. Uno deja la plata en algún lado y si quiere que esa plata a la larga valga más, sea capaz de adquirir mayor cantidad de bienes y servicios, entonces lo que tiene que hacer es arriesgarse y con ese riesgo, mayor va a ser el retorno esperado para esa inversión. Pero hoy nos vamos a centrar en el ahorro. En el ahorro que, contrario a lo que normalmente se piensa, no es la base de la fortuna. Esa frase hecha no es cierta. No es cierta. Es, sin embargo, la base de la tranquilidad. La base de la fortuna es la inversión. Y de eso nos vamos a ocupar. Pero en otro hay riesgo, capítulo, como lo decías recién. Y vamos a analizar más adelante, en otros capítulos, cuáles son los riesgos, dónde puedo invertir, dónde no, qué riesgo real estoy corriendo en algunas inversiones que yo pienso que no son tan riesgosas. Eso lo vamos a dejar más adelante. Pero el ahorro es algo fundamental, porque es aquello que nos da tranquilidad. Bien. Es aquello que sabemos que ante cualquier contingencia nosotros tenemos un resguardo al que podemos echarle mano en cualquier momento. Claro. ¿Y qué riesgos hay que evitar, digamos, para tener esa tranquilidad? Los riesgos, acá los resumimos en tres grandes categorías. Primero, el riesgo cambiario y de inflación. Es decir, hacer que la plata valga más o menos lo mismo. Y eso es fundamental para poder contemplar esto, saber para qué estoy ahorrando. Claro. Entonces, si yo estoy guardando la plata para asegurarme que a la larga voy a tener la misma capacidad de comprar acá en Uruguay, porque digo, quizás uno de los motivos principales de ahorro puede ser mejorar la jubilación que voy a tener en un futuro. Entonces decir, voy a tener esta plata porque muchas personas que estén ya pensando en esa etapa de la vida, digan, quiero tener esa plata para, reforzar lo que todos los meses gasto y que hoy puedo porque estoy trabajando, pero mañana con mi jubilación no voy a poder. Entonces, ahí sí, quizás hay que pensar en una moneda que permita eso, mantener el poder de compra en Uruguay. Pero si estoy pensando en un viaje quizás a Europa, a Estados Unidos, la moneda de referencia es otra. La moneda de referencia ahí es o el dólar en el caso de Estados Unidos o el euro en el caso de Europa. Entonces, fundamental eso, tener el objetivo y saber hacia dónde, en qué moneda evaluar esa pérdida de riesgos. Está ahí en segundo lugar el riesgo de incumplimiento. Ese es fundamental de evitar cuando hablamos del ahorro. Acá no queremos sorpresas.
Entonces lo que vamos a ver es, bueno, dónde lo ponemos la plata que sea confiable. Y confiable no quiere decir que mañana vayan y se lleven mi plata, pero hay algunos tipos de colocaciones, claro, de inversiones que están atados a, pongámosle, el rendimiento de un negocio. Si yo pongo la plata en el campo para que trabaje esa plata y rinda determinados frutos, bueno, eso va a depender de que también vayan los negocios en el campo. O si yo compro la acción de una empresa, entonces va a depender de cómo evolucione el precio de esa acción, después el valor que va a tener. Y eso va a estar atado a la incertidumbre de los mercados, la incertidumbre de la actividad económica. Eso en el ahorro intentemos evitarlo. Y la liquidez también es importante. La posibilidad de conseguir la liquidez. Eso mismo. La liquidez es qué tan fácil resulta convertir ese ahorro que yo tengo en efectivo. Claro. Es decir, si yo digo, bueno, capaz que una buena opción es ahorrar en ladrillos. Claro, entonces, pero no es tan fácil. Pero no es ahorro, es inversión. ¿Por qué? Porque no solo va a depender del precio de los inmuebles en el futuro, sino que mañana necesito la plata y tengo que vender ese inmueble. Y todos sabemos que vender un inmueble no es una cuestión de un día para el otro. Si uno necesita la plata para una urgencia, no es una opción viable. Entonces no es una opción de ahorro. Eso es el mensaje. Evitemos estos tres riesgos cuando hablemos de ahorro. Bien. Si te parece, hacemos el primer... Ah, no, perdón, nos queda otro, ¿no? Sí, podemos... Hacemos el corte y analizamos vuelta, el siguiente punto. Hablamos de los uruguayos y el ahorro. Dale, hacemos el corte. Bien, ¿y cuál es la relación de los uruguayos con el ahorro? Los uruguayos tienen una relación complicada con el ahorro. Ajá. Vamos a ver que el porcentaje de ahorro mensual que tienen los uruguayos es relativamente bajo, pero también muchas veces caen en el engaño de considerar como ahorro opciones que son un poco más arriesgadas de lo que estarían dispuestos a asumir. Claro. Y ahí es que tenemos la siguiente placa en la que vamos a ver algunas de las decisiones que toman los uruguayos en materia de ahorro y vamos a evaluar a ver si son ahorro o es inversión. Por ejemplo, depósito en pesos uruguayos a 2 años con una tasa de 7%. Y eso es lo que más o menos están pagando los bancos hoy en día por depositar una colocación promedio en pesos uruguayos al 7%. Bien, a 2 años, es decir, tener disponibilidad a 2 años de ese. ¿Vos dónde la pondrías? ¿Ahorro o inversión? Eso para mí es ahorro. Eso es ahorro porque más o menos ese 7% representa lo que aumenta el costo de vida de los uruguayos por año. Claro. Entonces, si me pagan 7% anual por un depósito que hago en pesos y más o menos acompaña el ritmo de aumento de los precios, es lo que está cumpliendo, digamos, el objetivo de mantener el poder de compra. Ese 7%, por otro lado, podemos decir que queda un poquito corto respecto a lo que es el ritmo de aumento de los precios. En los últimos 12 meses a julio, los precios ya suben a una tasa de un 9%. Se espera que para fin de año suban, algunos analistas esperan entre un 9 y 9,5%, con lo cual ya se espera para los próximos años unas tasas más bajas, pero aún así, hoy en día recibir un 7% a 2 años está por debajo de la inflación. Sin embargo, bueno, queda buena parte de ese aumento del costo de vida cubierto. Claro, y con la situación además actual del sistema bancario, además está esa seguridad de la que hablábamos antes, también garantizada. Eso queda cubierto. Claro. El segundo caso... Depósito en dólares a 2 años a una tasa de 1%. De 1%. Ahí el segundo caso es más difícil de considerarlo ahorro. ¿Por qué? Porque el depósito está en dólares. Y el dólar, como vimos, no garantiza que se mantenga el poder de compra de los uruguayos. Claro. Puede aumentar la cotización del dólar por encima de lo que aumentan los precios, como pasó en el último año, en los últimos 2 años. Sin embargo, puede pasar como mucho antes, como la última década en realidad, donde el dólar no acompañó y por el contrario, bajó cuando el costo de vida en Uruguay medido en pesos aumentaba. Con lo cual, el dólar pasa a ser una inversión y por lo tanto tenemos que considerarla como una inversión y no como una opción de ahorro.
Bien, la tercera es obligaciones negociables de una empresa uruguaya en dólares. Ahí tenemos los dos elementos. Primero, el tema cambiario, como Sí. veníamos con los depósitos. Lo mismo Pero del también tenemos una obligación negociable de una empresa. ¿De qué empresa? Pongámosle... Claro, por eso digo, depende de la empresa, ¿no? Entonces ahí depende del riesgo Claro. que corramos con la empresa. Cuando veamos inversiones vamos a aprender algunos elementos básicos para evaluar qué tan riesgosa es una colocación. Pero aún así vamos a tener que hacer un estudio posterior o conseguir un asesoramiento de alguien que nos haga Claro. ese estudio, que sea capaz de determinar, bueno, ¿vale la pena el rendimiento que está ofreciendo Claro. para el riesgo que estamos dispuestos ¿Qué a es lo que tener? ofrece esa empresa a la hora de colocar esa deuda para el ahorrista, ¿no? Pero pensemos que lo que estamos haciendo ahí es una apuesta. Claro. Eh, La siguiente es compra de un segundo apartamento para alquilar. Es decir, una segunda vivienda, un segundo apartamento para para alquilar. tener una renta, Una renta. es una inversión en ladrillo, Sí. digamos. Es una inversión claramente. No ¿Por es qué? un ahorro. Porque básicamente y principalmente no tiene ese componente de liquidez que estábamos pidiéndole al ahorro. Esa posibilidad de en poco tiempo hacernos con la plata si es que la necesitamos, deshacer esa inversión que hicimos porque nos enfrentamos a una contingencia o porque nos surgió una oportunidad mejor, pongámosle. Claro. Y la última es compra de acciones de Google a través de un corredor de bolsa. Y bueno, las acciones son además todavía más riesgosas y volátiles. ¿Por Sin qué? duda. Porque nosotros no solo dependemos de lo bien que le vaya a la empresa, sino además de otras condiciones de mercado Sí. que hacen que los precios de las acciones suban y bajen de forma Claro. muy virulenta y por lo cual puede ser que cuando nosotros necesitemos la plata, esos precios justamente hayan Estén bajado bajando, y a la baja. tengamos que se nos complique el acceder. Algunos han hecho mucho dinero con las acciones de Google, Y otros pero otros quizás no tanto. Y además notoriamente no es un ahorro, ¿no? no es un ahorro y en ese caso sí hay que asesorarse muy pero muy bien. Claro. Bien, pasamos a la siguiente placa. ¿Qué tanto ahorran los hogares uruguayos? Acá lo que tenemos es el último estudio que se hizo sobre el gasto de los uruguayos, los ahorros de los uruguayos, cómo manejan sus finanzas los uruguayos, que es un estudio del INE que es del año 2006. Ya quedó un poquito viejo, pero nos marca algo que llama... Que nos hace llamar la atención, digamos, que sería, acá lo que hicimos fue dividir a la población uruguaya, ordenar los hogares uruguayos desde el que percibe menos ingresos al que percibe más ingresos y Sí. los dividimos en 5 grupos. Bien. Entonces ahí tenemos el 20% de los uruguayos que tienen distintos niveles de ingresos. Ujú. Desde el que tiene menor nivel de ingresos al que tiene mayor. Y ahí calculamos lo que es el ahorro neto, que es la comparación entre la cantidad de dinero que ahorra en un mes promedio con el nivel de ingresos que tiene ese hogar. Y lo que vemos es que en los dos primeros quintiles de ingresos, es decir, el 40% de los hogares más pobres o menos ricos del país, no hay ahorro. Por el contrario, hay lo que se llama desahorro. Es decir, que el crédito y el uso de los recursos se hace todavía más oneroso de lo que es los ingresos reales. Los ingresos reales. Claro. Superan y sistemáticamente esos hogares se endeudan para cubrir sus necesidades. Eso empieza a cambiar si vemos la gráfica en pleno nuevamente en el tercer quintil. Ahí va, entre los que tienen un 40% y 60% de ingresos, ahí el ahorro es mínimo de 0,3%. Aumenta un poco y llega alrededor de un poquito más de un 5%, entre 60 y 80%. Bien. Y después los hogares, el 20% de mayores ingresos de los hogares es el que ahorra alrededor de un 18% de sus ingresos. Esa es la realidad de los uruguayos, es decir, solo un 20% de los uruguayos ahorra más de 5% de sus ingresos todos los meses. Son tasas bajas. Muy bajo, ¿no? Y bueno, y si bien puede haber algo de que los ingresos son bajos en buena parte de los hogares uruguayos y las necesidades, digamos, los obligan a utilizar por completo sus ingresos, también hay mucho de planificación
planificación financiera. Hablemos de la unidad indexada, que es una herramienta relativamente nueva y que permite salvaguardarse de algunos cambios bruscos, ¿no? Sí, la UI es, digamos, la moneda por excelencia que tienen que mirar los hogares uruguayos a la hora de pensar en el ahorro. Una moneda que acompaña los precios, es decir, si los precios suben 1% en agosto, entonces en septiembre la UI va a subir 1%. Claro. Y ese 1% se va a conformar de pequeñas subas diarias que van a terminar dibujando en ese mes la inflación del mes pasado. Claro. Y eso es así por convención. Por el diseño de la moneda. Claro. Pensémoslo como una moneda más a la que podemos acceder a través del sistema bancario en la mayoría de los bancos. Bien. A través de cuentas que son de corto plazo, pero claro, que en definitiva nos permite... La primera ventaja de la unidad indexada es que nos permite, por lo menos, no perder valor de compra en ese ahorro. Fundamentalmente. Como mínimo. Y si bien tengamos que sacrificar una liquidez de un mes, 2 meses, 3 meses quizás, claro, bueno, hay estrategias para salvaguardar esa dificultad. Bien. Y por lo menos saber que siempre mantenemos nuestra capacidad de consumo. Se puede abrir una caja de ahorro en unidades indexadas en cualquier banco, ¿no? Sí, en la mayoría de los bancos locales hoy están recibiendo depósitos. ¿Cómo evoluciona el precio de la unidad indexada? Si vemos en la siguiente gráfica, acá sabemos que hoy en día la unidad indexada está a 3 pesos. Uh-huh. Esto es el ritmo que vino subiendo en los últimos años, desde el 2002, que fue mediados de 2002, cuando inició esta nueva moneda. Se creó la moneda. Y vemos que la suba es constante y de hecho acompañando lo que es el aumento del costo de vida acá en Uruguay. Bien, hacemos un corte y ya seguimos. Bien, Federico, repasemos, si te parece, algunas claves para ahorrar con inteligencia. Perfecto. Vayamos primero a ver vamos a hacer una comparación, sí, para terminar de reforzar aquella idea de que la UI le gana al dólar cuando hablamos de ahorro. Bueno. Entonces, miramos esta gráfica. Esta es la gráfica de rentabilidad acumulada de una colocación a cada momento del tiempo. Es decir, cuánto acumula de rentabilidad hoy una compra de dólares a cada momento del tiempo. Esto es cálculos hechos a fines de junio, principios de julio. Y lo que vemos es que en el caso del dólar, que es la línea roja continua, depende del momento en el cual se haya comprado el dólar, si ganó o si perdió. El que compró, y esto ya lo vimos varias veces, el que compró a partir de mediados de 2012 en adelante, va ganando. El que compró hacia atrás, la mayor parte de los casos va perdiendo, y a veces pierde por mucho en poder de compra. ¿Y el que compró unidades indexadas? Y el que compró en unidades indexadas es el que está expresado en esa línea continua, esa línea interrumpida en rosado, sí, que está siempre en cero. Riesgo cero. El que compró en UI nunca ganó y nunca perdió. Sí. Y entonces, hoy en día, con un dólar que sube, podemos decir, pero mirá la que se está perdiendo. Exacto. Sí, pero él puede decir, yo paso por una pizarra, enfrente de una pizarra de un cambio, me es indiferente. Me es indiferente, no me viene. No sufrí durante muchísimos años, claro, donde vos la viste negra. Claro. Y sin embargo, ahora de hecho, estoy tranquilo y sé que no voy a ganar, sí, pero también sé que nunca voy a perder. Ese es un poco, digamos, el objetivo del ahorro. La idea quizás es dar un paso más del ahorro a la inversión, claro, y ver algunas alternativas de inversión, pero eso lo dejamos para otro capítulo. Para el capítulo sobre inversión, que ahí sí va a ser un capítulo bastante más riesgoso. Hoy nos quedamos en la segura y nos concentramos en ahorrar con inteligencia. Bien, claves para ahorrar entonces, con éxito. Primero, atender los ciclos económicos. Ajá. Eso es fundamental, porque acá lo que estamos haciendo es comprando tranquilidad, y cuando compramos tranquilidad tenemos que tener en cuenta que cuando las cosas van muy bien en la economía
y empezás a sospechar que en algún momento puede complicarse un poco más. Y cuando la cosa va muy mal, tenés que tener presente que los ciclos cambian, y por lo cual es probable que dentro de poco ya esté mejor la situación económica. Claro. El ahorro lo que sirve muchas veces es para amortiguar esos ciclos económicos, que las crisis no sean tan duras y que, bueno, los periodos de bonanza no impliquen tirar manteca al techo. Entonces, ahorrar en momentos de bonanza, cuando las cosas van muy bien, cuando la estabilidad de los mercados laborales nos permiten pensar en el futuro, ahí, bueno, pensar en el ahorro, en una parte importante de lo que nos está ingresando, guardarla, para después, cuando las cosas se compliquen, entrar a una crisis económica, o ni siquiera a un bajón de la actividad, con otra tranquilidad, con otro respaldo, con la seguridad de que, bueno, si llega a verse afectado mi empleo, pongámosle, bueno, tengo un colchón que me permite subsistir sin tener que preocuparme demasiado. El motivo, el objetivo del ahorro es importante también. El objetivo del ahorro es fundamental. Por aquello que decíamos depende para qué quiera ahorrar la moneda en la que voy a terminar colocando mi dinero. Si estoy pensando en un inmueble, pongámosle, ya hemos visto, y vamos a profundizar en el capítulo que viene, que la moneda que más se ajusta es la UI. Si estoy pensando en un viaje a Europa, la moneda que más se ajusta es el euro. Pensar eso, que yo lo que quiero mantener es el poder de compra, y por lo cual el poder de compra va a depender del objetivo que tengo para ahorrar. Y aparte, el objetivo para ahorrar es un elemento motivacional. Y esto es fundamental cuando hablamos de cambiar hábitos de consumo y de gasto. La motivación es fundamental, porque estamos hablando de postergar necesidades actuales que siempre son acuciantes, que siempre nos llaman a consumir y a gastar, por un objetivo a futuro. Y cuando tenemos claro ese objetivo, es todo mucho más fácil. El punto 3 es el que veo más complicado, ¿eh? A ver. El de realizar un presupuesto. A mí por lo menos me cuesta mucho. Bien, realizando un presupuesto que podemos visualizar mejor nuestra situación financiera, y eso es lo que nos va a permitir echar tijera a determinados gastos que podríamos sacrificar en pos de un objetivo. Por acá se puede recortar. Mayor. Por acá se puede recortar, y eso no se puede lograr jamás si uno no tiene las finanzas en orden. Esto es, saber dentro de los distintos rubros del gasto en cuáles se me está yendo la plata todos los meses, cuáles podría ser un sacrificio, y en cuáles, bueno, estoy en condiciones de apuntalar un poco. Es verdad más. Que cuando uno lo pasa a una planilla, lo anota y prolijamente todos los días lleva un control, a fin de mes se encuentra rubros donde se da cuenta que está gastando demasiado dinero de manera inútil, ¿no? Porque en el día a día uno difícilmente tenga la noción, digamos, la imagen del bosque completo. Uno mira el árbol y no el bosque completo. Y va solucionando problemas muchas veces. Sí, o y situaciones. va cayendo en tentaciones que cuando entra a sumarla día a día nos sale mucho más cara de lo que uno piensa en el momento. Bien, quiere decir que ahí hay una clave, armar prolijamente un plan, digamos. Exactamente. Y luego tenemos otras 3 claves, como por ejemplo, bueno, separar el ahorro antes de gastar los ingresos del mes. Esto es fundamental, porque muchas veces uno tiene la intención de ahorrar, uno hizo ese plan, ese presupuesto, detalló los rubros en los que gasta, dice voy a recortar en esto y lo otro. Sin embargo, después en el día a día deja de lado un poco esa planificación y empieza a gastar hasta que llega a fin de mes y encuentra que no pudo completar la meta de ahorro del mes. Y eso, bueno, muchas veces lo que pasa es que los planes se van desdibujando sobre la marcha, uno es más débil de lo que pensaba y termina cayendo en los mismos patrones de gasto y de consumo que tenía antes. Y eso se arregla fácil, se arregla
dándole jerarquía al ahorro y diciendo, bueno, antes ni bien cobro, separo lo que quiero ahorrar y después veo si realmente necesito utilizar plata por fuera de lo que dejo para gastar, y bueno, ahí sí, echo mano a mi ahorro. Pero eso ante casos eventuales y que ameriten eso. Y uno ser consciente de que, bueno, lo que está haciendo está por fuera de lo planeado. Y hablás, para terminar, de abrir la cabeza a la inversión. Eso, no solo pensar en ahorro y en resguardarnos, porque los uruguayos somos muy conservadores en el manejo del dinero y por lo tanto lo importante acá es pensar que, bueno, una vez que logré tener un fondo de reserva, un ahorro que me da cierta tranquilidad, lo que logre ahorrar después, bueno, podemos pasarlo a un segundo fondo. Otra categoría. Una categoría en la cual puedo arriesgarme a perder un poco, pero también abrir la posibilidad de ganar mucho más. Y eso es lo que más adelante en estos encuentros, talleres, vamos a estar abordando. Bueno, contame de qué vamos a hablar en el próximo capítulo. El capítulo que viene va a tratar sobre la vivienda. Ese dilema que enfrentamos los uruguayos entre alquilar o el sueño de la casa propia. El sueño de la casa propia. Y vamos a ver un poco que si bien la casa propia paga a la larga, quizás los uruguayos estemos sobrevalorando un poco su importancia a nivel financiero. Muy bien, nos reencontramos, Federico. Nos vemos entonces. Gracias.